¿Cómo les va? Sean ustedes bienvenidos, muy buenas noches. Hoy estamos absolutamente en vivo y déjame ver qué dice ese letrero que me aparece ahí en la pantalla. Ah, Déjame tratar de quitarlo porque ahora estoy ahí, creo que ya estoy, déjame ver. Creo que ahí estoy. Ahora sí, bueno, todo puede pasar cuando uno está con estos instrumentos. Déjame miro por qué no puedo. Dame un segundito. Left. Ok, come on. No veo a nadie. Déjame ver por qué. Quisiera ver los comentarios de quienes están por aquí. Ok, pareciera que Josefina. Jorge, ok, parece ser que sí. Entiendo que Jorge está conectado, es al único que veo. Y no, Saraí, ok. Ahí veo Saraí y empiezo a ver, es que quiero saber que están ahí y quería, bueno, ok, perfecto. Ahí tengo también a Silvia, tengo también ahí a Patti, a mi querido Lalo, saludos y entonces estoy, ahora sí, bueno, contento de que estamos, arrancando y sean ustedes bienvenidos, buenas noches, Nancy, Josefina, Dios les bendiga, Carla, gracias también, por conectarse y bueno, hoy estamos pronto, absolutamente, en vivo online las 8 de la noche con un minuto. Hoy es día ya 8. Hoy es 8 y quiero solamente comenzar con este recordatorio. Eh, Vamos a estar el próximo 22 de octubre. Ya es la apertura del nuevo campus de Calvary Chapel Español. El nuevo campus de Calvary Chapel Español. Si quieres más información sobre eso, Magdalí, buenas noches. Maru, ¿cómo le va? Si quieren información sobre el campus, sobre los horarios, bueno, vamos a estar en un servicio a las 6 de la noche y otro a las 8 de la noche. El que va a estar en online va a ser el de las 8 de la noche. Es en vivo también en el lugar, estamos presenciales allá y conéctate. Pero si quieres más información, en la página de calvaryftl.org, una diagonal y le pones con la E mayúscula Español. calvaryftl.org diagonal español. Ahí vamos a estar y bueno, de verdad que ya falta nada, 2 semanas nada más. Betsy, buenas noches. 2 semanas nada más. Entonces recuerda, si quieres más información, calvaryftl.org diagonal español. Y los esperamos todos los que estén por aquí, por favor, por la Florida, acompáñenos a partir del 22 y cada uno de los sábados. Va a ser todos los sábados en vivo y en persona en los dos servicios a las 6, como puso ahora Silvia ahí, a las 6 y a las 8 de la noche. Entonces va a ser un placer poder saludarles, poder encontrarnos, poder abrir la palabra y en 2 semanas nos encontramos. Mientras tanto, hoy y la próxima semana, Félix, qué bueno verlo por aquí. Adis, también bienvenida, buenas noches. Y tengan su Biblia entonces lista. Vamos a estar en el segundo capítulo de la carta a los Filipenses. Hoy vamos a estudiar Filipenses capítulo 2. Tengan su Biblia en Filipenses capítulo 2. Y hoy vamos a ver 11 versos nada más. Vamos a estar del verso 1 al verso 11. El título de hoy le hemos puesto Sintiendo una misma cosa. Esto quiere decir literalmente tener la mente de nuestro Señor. Es en un mismo sentir que deberíamos como cristianos vivir. Y hemos puesto entonces al título Sintiendo una misma cosa. ¿Tienes tu Biblia ya? ¿Estás en Filipenses capítulo 2 del verso 1 al 11? Déjame leer estos 11 versos y entonces oramos juntos y los hermanos y hermanas ya están arrancando, ya están conectándose, así es que vamos a leer estos versos y comenzamos nuestro tiempo de estudio en la palabra de Dios esta noche. Dice en Filipenses capítulo 2, dice así la palabra del Señor. Capítulo 2, verso 1. Por tanto, si hay algún estímulo en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto y compasión, hagan completo mi gozo.
siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. No hagan nada por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de ustedes considere al otro como más importante que a sí mismo. Y dice, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, dice aquí, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para la gloria de Dios Padre. Acompáñame en oración. Padre amado, te damos las gracias por tu palabra que es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de doble filo, Señor. Y penetra hasta lo más profundo de nuestro ser, hasta lo más profundo de los tuétanos y del alma, y ayuda a que podamos literalmente discernir entre lo que hay en nuestro pensamiento y en nuestro corazón. La necesitamos, Señor. Necesitamos tu palabra que sea como una luz en nuestro camino, Señor, y que pueda literalmente darnos vida, Señor, cambiar, confirmar, transformar y convertir nuestro corazón. Gracias, Señor, por lo que has hecho en nuestra vida, y ayúdanos hoy a que podamos en unidad, Señor, caminar, ver, pensar como tú quieres que hagamos, y estemos en un mismo sentir y que te representemos de manera digna en este mundo de oscuridad, siendo luminares y antorchas y luz. Gracias en el nombre de Jesús, y todos decimos amén, amén y amén. Déjame empezar con esta pregunta. Yo no sé cómo estás de ánimo esta semana, no sé cómo te ha ido, cómo has estado con tus frustraciones o con tus planes, o qué tan inquieto estás, o qué tan inquieta estás, o quizá tú estás pasando algo en tu interior y estás queriendo aparentar como que no pasa nada, pastor, está todo bien, y adentro en tu corazón sabes que las cosas no están bien. Entonces te pregunto, ¿cómo va el orgullo? ¿Cómo vas? O sea, ¿cómo te han tratado las circunstancias? Porque las circunstancias pueden hacernos perder completamente el gozo. No sé si sabías eso. Pero las personas también pueden venir y descargar sus problemas en ti y te roban el gozo. Hay relaciones que son tóxicas. ¿Y cuántas veces perdemos nosotros la paz debido a lo que la gente dice o a lo que la gente hace? El mejor remedio para eso es literalmente someterse al Señor, ser humilde, ser obediente, estar en ese mismo sentir. ¿Para qué? Para procurar honrar solamente a Cristo. Pero ¿sabes qué, mi hermano y mi hermana? No sé si te pasa, pero muchas veces nos gana el orgullo, nos gana la carne. Y el orgullo es la causa de mucha intranquilidad, es el orgullo la causa de mucha destrucción en nuestra vida. Y hoy podemos literalmente aprender cómo saber y darnos cuenta qué está pasando en nuestro corazón para combatir eso. Pero vamos a ver también el modelo que debemos de seguir tú y yo para ser sumisos y entender que debemos de cambiar nuestra manera de pensar, que debemos de cambiar nuestra manera de sentir en verdad para poder tener un mismo sentir, ese sentir que hubo en Cristo. Y Pablo nos va a mostrar cómo. Pablo nos va a mostrar el ejemplo de Jesús. Pablo nos va a mostrar cómo Jesús se humilló a sí mismo y lo hizo de una manera que incluso padeció, dice Pablo, y lo acabamos de leer, hasta la muerte en gran obediencia. Y fue exaltado nuestro Señor. Ahora, quiero que tengas bien claro esto, mi hermano y mi hermana. La exaltación siempre sigue a la humillación. Déjame repetírtelo. La exaltación siempre sigue a la humillación. ¿Qué quiere decir? Bueno, primera de Pedro 5, verso 6 dice: humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él, Dios pues,
para que Él los exalte a su debido tiempo. ¿Qué es lo contrario? Bueno, si tú te humillas, Dios te va a exaltar. Pero si tú te exaltas, mi querido hermano y hermana, Dios te va a humillar. Dios sabe muy bien cómo derribar esas barreras que tú pones en tu orgullo. Dios sabe muy bien derribar tus ídolos. Dios sabe muy bien cómo quitar esas barreras que tú pones en realidad de exaltación, vanagloriándote y poniendo tu cuerpo y tus ojos altivos. Dios sabe y Dios te los va a tirar. ¿Te acuerdas lo que le pasó al faraón? ¿Te recuerdas también lo que le pasó al rey Saúl? ¿Te acuerdas de este personaje Nabucodonosor o Amán o Herodes? ¿Y sabes qué? Tú lo puedes leer en la Biblia y te vas a dar cuenta cómo Dios se encargó de eso. Y nosotros, déjame te digo, nosotros no adoramos a una figurita ni a un ídolo. Nosotros adoramos en realidad a un Dios vivo. Nosotros adoramos a un Señor que ha sido exaltado y sentado en el trono del universo. Y la vida y la muerte y la resurrección de Jesucristo, en realidad, pasa esto. Prueban eternamente que Él fue exaltado y que está allá delante del trono de Dios. ¿No es esto hermoso? Pero sabes una cosa, no hay gozo en un corazón que está lleno de orgullo. No puede haber paz en un corazón que es vanaglorioso. No, por supuesto que no. Lo que tenemos que hacer es vivir en el mismo sentir, como nos dice Pablo, vivir sumisos. Y lo podemos ver hoy en el ejemplo de Jesucristo y debemos de tener cuidado en realidad de no negarnos a entregar estas cosas al Señor. Debemos de humillarnos, como decía Pedro, ahorita lo leímos en 1 Pedro 5, humillarnos bajo la poderosa mano de Dios. Déjame solo contarte esto, y es una historia que por ahí leí en algún momento, y es una historia, pero que nos va a servir para poder usarla como ejemplo de un corazón altivo, orgulloso, vanaglorioso, de alguien que quiere dejarse ver de una manera que no es. No sé si tú conoces a alguien así. ¿Conoces a alguien así que de pronto hace algo para aparentar que es algo que no es? O sea, alguien que está queriendo dejarte ver lo que no es. Y eso es fuerte, porque eso es el principio más tenaz del egoísmo y del orgullo y de vanagloria. Y aquí te va la historia de este coronel del ejército que acababa de ser ascendido y estaba en su oficina y estaba en esta posición sentado cuando de pronto alguien toc, 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 toc llama a la puerta. Y este coronel desde su escritorio dice, sí, dígame. Y se oye del otro lado de la puerta, sí, soy el soldado Ramírez. Señor, ¿puedo verlo? Dijo, un momento, responde el coronel, ¿no? Y entonces, ahora, el coronel queriendo verse, pues muy coronel, ¿no? Queriendo verse muy impresionante, lo que hace es que toma el teléfono ahí en su oficina y entonces dice el coronel, fingiendo, ¿no? Y dice así en voz alta, sí, señor presidente, claro, entiendo, señor presidente. Oh, nosotros nos vamos a ocupar de eso de inmediato, señor presidente. Él no estaba hablando con el presidente. Pero él quería que pareciera que tenía esa relación cercana con el presidente y que estaba hablando con él, que se rozaba, no ahí con el presidente. Quería parecer, fíjate bien mi hermano y mi hermana, él quería parecer más grande de lo que realmente era. Así es que el coronel de repente dice, señor presidente, deme un segundo, por favor. Y entonces, como si tapara la bocina y le dice al soldado, soldado, entre. Y entra el soldado, un soldado raso, entra y entonces el coronel le hace esta señal y le pide que hable rapidito porque está con el presidente en la línea. Y entonces le dice, dígame, ¿qué puedo hacer por usted? Y entonces el soldado le dice, bueno, no. Lo que pasa es que me mandaron para que yo le conectara el teléfono que está desconectado. O sea, ¿te puedes dar cuenta? O sea, Dios tiene una manera de hacerte perder la máscara, mi hermano y mi hermana. Porque el orgullo, lo que vimos ahorita, el orgullo viene antes de la caída. Y aquí está, eso es así. Y dice Pablo, el mismo que escribió a Filipenses, dice en la carta de Romanos, Pablo escribe en Romanos 12, en el verso 16, Pablo dice esto, vivan siempre en armonía. No sean orgullosos, sino traten como iguales a la gente humilde. No se crean más inteligentes que los demás. ¿Te das cuenta? O sea, Pablo en Romanos 12 está, déjame quito esto, que letrero que entró. Pablo en Romanos 12 está diciendo, tengan el mismo sentir unos con otros.
O sea, no seas altivo, no seas orgulloso en tu manera de pensar, sino sé condescendiente con los humildes. No seas sabio en tu propia opinión, no te jactes lo que tú no eres, no te creas lo que no eres. Ten unidad, ten compasión, aprende a ser humilde para que puedas vivir como un modelo de Cristo. Ejemplo, Pablo. La semana pasada veíamos cómo Pablo hablaba a esta misma iglesia de Filipo y cómo estaba dirigida la carta y cómo le decía a Pablo lo que para él era, para Pablo, la razón de vivir. Y Pablo decía, para mí el vivir es Cristo. ¿Te acuerdas? Para mí el vivir es Cristo. Y Pablo había dejado todo y todo lo tenía realmente como si fuese basura. Y Pablo mostraba sus credenciales, ¿no? Hebreo de hebreos, discípulo de Gamaliel, perseguidor de la iglesia, fariseo de fariseo, y mostraba todas esas credenciales y decía, para mí todo eso ya lo he hecho a un lado, para mí ahora el vivir es Cristo. Y durante la carta de Filipenses vamos a ir viendo cómo Pablo muestra, y realmente lo podríamos resumir tú y yo hoy en 3 palabras, lo que para Pablo es: Jesús es todo. Y eso debería de ser para ti y para mí. Jesús debería de ser todo para ti y para mí. Porque cuando tú tienes a Jesús, aunque no tengas nada, lo tienes todo. Ahora puede ser que tengas todo, pero no tener a Jesús y no tienes nada. Esa es la realidad. O sea, Pablo en el primer capítulo nos decía, vive para el Evangelio. O sea, Pablo nos decía, vivamos por Cristo y para Cristo. Y en el verso 27, la semana pasada del capítulo 1 decía, y pase lo que pase. Pase lo que pase, vive de una manera digna del Evangelio. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Porque Pablo nos exhortaba a eso. Vive completamente de una manera que corresponda al llamado que ha hecho Dios en tu vida. No tengas temor por ninguna persona que se oponga a ti. Pablo decía, como cristianos nos toca padecer. Como cristianos va a haber persecución, como cristianos va a haber rechazo, como cristianos va a haber oposición, pero debemos de estar unidos y no dividirnos, debemos de no lastimarnos los unos a los otros, juzgándonos y apuntándonos y levantando falsos y haciendo chismes, y tampoco, ojo esto, tampoco creyéndonos unos más que otros. Así que me encanta en el verso 1 del capítulo 2 de hoy que dice, por todo esto, si hay algún estímulo en Cristo, si vas a vivir dignamente del Evangelio, es decir, correspondiente a lo que ha sido tu llamado, si vas a vivir como que Jesús en realidad es todo para ti, si ha habido en ti consuelo de parte del Señor en amor, si hay comunión con el Espíritu, si hay afecto y compasión, entonces el verso 2 dice, de este capítulo 1, entonces hay gozo en mí, dice Pablo. Ahora, cita estas cosas y dice, siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor y unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. Puedes ver que aquí en el capítulo 2, en el verso 2, hay esta palabra que se repite 3 veces. ¿Y cuál es? Si la tienes ahí, es la palabra, míralo, el capítulo 2, es la palabra mismo. Dice, hagan completo mi gozo. Dice, ¿cómo? Pues siendo de un mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en el Espíritu y dedicados a un mismo propósito. Y me encanta porque muchas veces hacemos lo contrario. Estamos más bien divididos y quejosos y estamos orgullosos y egoístas con otro propósito. Y muchas veces, ojo con esto, muchas veces estamos exigiendo y estamos esperando de otros lo que nosotros nunca hacemos por ellos. ¿Me entiendes? O sea, muchas veces yo espero de alguien algo, pero yo no doy nunca nada. Un día una hermana viene y se estaba quejando conmigo y me decía, ¿sabe qué, pastor? Lo que pasa es que nadie me visitó en el hospital cuando yo estaba ahí. Nadie me llamó por teléfono cuando yo estaba ahí. Cuando estaba enferma nadie me vino a visitar. Entonces yo le pregunté, hermana, ¿pero usted le dijo a alguien que estaba en el hospital? Y yo le pregunté, ¿usted ha hecho lo mismo con otros, hermana? Y ella tuvo que aceptar, pues que no, que en realidad no. O sea, lo que esta hermana estaba haciendo era, ella exigía atención, pero no era capaz de brindar esa misma atención por otro. Ella esperaba unidad, pero nunca en realidad había actuado para hacer lo mismo. Y entonces nos podemos preguntar tú y yo hoy, ¿cómo hemos actuado nosotros con otras personas?
porque hoy Pablo nos enseña que debiéramos estar en el mismo sentir. Y Pedro en el capítulo 3 de la primera carta, el apóstol Pedro en la carta de Pedro, dice en el capítulo 3, verso 8, dice, finalmente, sean todos de un mismo sentir. Es como si resumiera esto Pedro y dice, sean compasivos, ámense fraternalmente unos a otros, sean misericordiosos, sean amigables. Y me encanta, sí, pero tú puedes decir, sí, pero, Pastor José, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ya nos dijo esto, ¿pero qué tenemos que hacer? Bueno, fíjate bien lo que Pablo dice en el verso que sigue, porque hay un contraste en el verso 3. Ahí, si tienes tu Biblia, mira el verso 3 del capítulo 2 de Filipenses, el capítulo de hoy. Hay un contraste, o una serie de contrastes que nos está haciendo. Ponle mucho cuidado. ¿Qué quiero decir? Pablo dice, no hagas esto, sino haz esto otro. ¿Te das cuenta? O sea, dice el verso 3, no hagan nada por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de ustedes considere al otro como más importante que a sí mismo. ¿Viste? O sea, Pablo nos dice, hey, no hagas nada por egoísmo. Más bien, con actitud humilde, considera al otro más importante que tú. O sea, no te consideres tú como lo máximo y que todo el mundo te tiene que rendir a ti. ¿Qué tal que haces lo contrario? ¿Qué tal que te desprendes de eso y tú te dedicas a que verdaderamente los otros sean más importantes que tú? Mira el verso 4. Igual en el de no hagas esto, pero haz esto otro. El verso 4 dice, no busque cada uno sus propios intereses, sino, cuando ves sino, subraya la palabra sino, cuando ves el sino es un contraste. O sea, dice, en lugar de buscar para tu propio interés, ¿qué tal que buscas para el interés del otro? Ahora, es sencillo. ¿Qué es lo que sucede cuando buscas solo para ti? ¿Qué pasa cuando buscas solamente para tu propio interés? Pues te conviertes en un egoísta, eso es lo que es. Así que los creyentes de Filipo, a quienes escribe Pablo esta carta, los creyentes en Cristo, han sido animados por Pablo a vivir en unidad y a vivir en amor. Es decir, para que no haya divisiones ni rivalidades. Les está diciendo, seamos unidos en un mismo sentir. Y esta palabra sentir en el original, en el griego, es una palabra que dice froneo, con P-H-R-O-N-O. Froneo. Ahora, esta palabra se traduce como ejercer la misma mente. Esta palabra es tener la misma actitud. La palabra froneo es la palabra literalmente de tener lo mismo. O sea, estoy tan lleno del Señor y tú también que estamos en lo mismo. Esa palabra es un punto importante. Ahora, no nos está diciendo que tenemos que ser iguales todos. Es decir, no te dice tienes que vestirte igual, tienes que hablar igual, tienes que caminar igual, No está diciendo eso. Lo que está diciendo en realidad es que hay un punto que nos une a ti y a mí, y ese punto se llama Jesucristo. Es sencillo. Lo que está diciendo es, por ejemplo, hoy, en este momento, estamos conectados todos de distintos países. Es maravilloso lo que está pasando aquí. Pero somos de muchos países, de muchas culturas, tenemos diferente trabajo, tenemos diferente contexto, tenemos diferente estrato y no somos iguales contextualmente, pero todos debemos de tener el mismo sentir hacia Cristo, lo cual nos hace iguales. Es decir, nos une. ¿Te das cuenta? Eso es lo que está animando Pablo a la iglesia. Dice que en tu carne, o sea, en mi humanidad sí somos diferentes, pero debiéramos vivir en el mismo espíritu. No andar conforme a la carne, no es como se me pega la gana o como yo creo. Es en realidad vivir de acuerdo al espíritu del Señor, como Él quiere que nosotros vivamos. El punto es este. Si tus diferencias o tus discordias o tus desplantes o todo este carácter revela en ti lo que hay dentro de tu corazón, ya sea en tu casa, en la iglesia, en el matrimonio, nunca vas a resuelto, mi hermano, con amenazas, ni con gritos, ni con charlas, ni con nada. No puedes arreglar en lo físico cuando el problema es espiritual. Lo que tú tienes que resolver en tu corazón tiene que ver primero con algo que tienes que resolver con Cristo. Primero tienes que estar bien en la vertical para vivir bien después en la horizontal. O sea, Pablo lo que quería es que viéramos la raíz del problema, mi hermano, está en el corazón. Pablo decía, si tú no estás viviendo en el mismo sentir y si tú no estás viviendo, dice Pablo, en humildad
y en obediencia tienes un problema. Y dice esto, déjame te digo cuál es la raíz. Dice, la raíz es el egoísmo. O sea, la vanagloria. Y la causa del egoísmo tiene una raíz y es el orgullo. Oh my goodness. El orgullo. Ahora, déjame hablarte un poquito del orgullo. El orgullo es la pretensión del ser humano de ser alguien más de lo que verdaderamente es. Es un poco la actitud de este cuento del coronel. Y quizá tú conoces a alguien que en algún momento haya vivido con esta misma actitud, pretendiendo ser alguien que no era, o pretendiendo tener algo que nunca ha poseído y que nunca ha tenido. O sea, tú puedes aparentar que luces mejor que otros, tú puedes incluso aplastar, bajonear, tratar de empujar hacia abajo indignantemente al otro para sobresalir tú y para sentirte mejor tú. Eso es un orgullo. Ahora, el orgullo, literalmente la Biblia lo señala como pecado. En Proverbios 21:4 dice, los ojos altivos, el corazón orgulloso y la lámpara de los malvados son pecado. Y entonces tú puedes preguntar, sí, pastor, pero ¿cómo yo sé si estoy siendo orgulloso? ¿Cómo yo sé eso? Déjame darte cuatro cosas para que te des tú una idea. Número uno, vamos a revisar la vanagloria en tu vida. Vanagloria, literalmente, vanagloria lo que quiere decir, vana es vacío. Y lo que estoy diciendo es que tienes una gloria que es vacía. O sea, no hay nada en ti que te lleve a poder gloriarte. Es decir, no hay nada en ti de lo cual te jactes. Estás tú haciéndome creer que hay algo en ti por lo cual te puedas jactar. Pero si estás tratando de impresionar a los demás, no quieras en verdad dar a conocer emociones que tú no tienes. Es decir, quizá tú estás tratando de hacer aparentar o mostrar algo que no existe dentro de ti. Y quizá dentro de ti hay inseguridades, hay debilidad, hay falta de aprobación, hay... nómbralo. Pero te jactas de cosas. Y la Biblia dice en Jeremías 9, apúntenlo por favor, Jeremías 9, verso 23 y 24, dice lo siguiente. Dice, así dice el Señor, ponle cuidado, no se gloríe el sabio en su sabiduría. O sea, no te jactes, sabio, de todo lo que sabes. No se gloríe el poderoso de su poder. No te jactes del poder que tú puedas tener. Dice, ni el rico se gloríe en su riqueza. Ahora, dice el verso 24 de Jeremías 9, pero si alguien se va a gloriar, si alguien tiene de qué jactarse, si alguien se va a gloriar, gloríese y jáctese de esto. Y dice, esta es la verdadera teología, mi hermano y mi hermana. Dice, de que me entienda y que me conozca. Así dice el Señor, si alguien se va a gloriar, gloríese de esto, de que me entiende y que me conoce, pues dice, yo soy el Señor que hago misericordia, derecho y justicia en la tierra, porque por estas cosas me complazco, declara el Señor. ¿Puedes ver eso? Si hemos de jactarnos de algo, sea que conocemos al Señor y que entendemos cuál es su voluntad en nuestra vida. Ahora, la segunda cosa que quiero decirte no solamente es tu vanagloria, que te va a detectar que eres orgulloso, pero también la dureza de tu corazón. ¿Qué quiere decir eso, pastor? La dureza de mi corazón. ¿No te has dado cuenta que te cuesta trabajo perdonar? No sé si te has dado cuenta que de pronto ni siquiera pides perdón. No solo no concedes el perdón, pero no pides el perdón. Estás ocultando tus errores, los estás como tratando de enmascarar, pero eso sí, apuntas los errores del otro. Eso sí, ahí señalas lo que el otro está haciendo y te pones en un papel de juez, de manera que usurpas el lugar que le corresponde a Dios. La tercera cosa es la altivez delante de otros. El realmente sentirte que los demás están por debajo del hombro, ¿no? Y entonces tú dices como el fariseo y el publicano, la historia que cuenta Jesucristo en los evangelios, que dice el fariseo, yo no soy como este tipo. No, yo ayuno, yo doy mi diezmo, yo oro todo el tiempo, yo no como este publicano. O sea, está apuntando y señalando de que yo hago mejor que los demás. Ten cuidado. Y por último, para darme cuenta de si está mi corazón poniéndose orgulloso, revisa el egoísmo. Revisa si eres egoísta. ¿Pero cómo, pastor? Cuando tú te preocupas, mi hermano y mi hermana, por asuntos solamente para ti y desprecias los asuntos del otro, cuando tú te pones
tu corazón la etiqueta de yo soy la persona más importante, no aprecio nada de lo que hagan los demás, todos tienen que ver lo que yo hago, ten cuidado. Ahí tienes un corazón súper orgulloso y el pecado del orgullo, déjame te digo, mi hermano y mi hermana, es el pecado más viejo que aparece en la Biblia. ¿Por qué, pastor? ¿Cómo es eso que es el más viejo? Bueno, en el libro de Génesis, narra en el capítulo 3 que la serpiente tentó a Eva. ¿Para qué? Para que comiera del fruto prohibido. Y yo no sé si tú has visto, pero mucha gente todavía sigue creyendo que el fruto prohibido era una manzana, pero la Biblia no habla de que fuera una manzana. En ningún lugar muestra que es una manzana. Dios dice, de todo árbol puedes comer excepto del árbol que está ahí. Dice, el árbol del bien y del mal. Cuando comas de su fruto, entonces morirás. ¿Y qué quiere decir? El fruto del que habla es el conocimiento del bien y del mal. Así es que Dios encarga a Adán, no comas de eso, pero Satanás viene y le dice a Eva, tentándola a través del orgullo, oye, no vas a morir. Y dice así, Dios sabe muy bien que cuando ustedes coman del árbol, se les van a abrir los ojos y llegarán a ser como Dios. Y la tienta y le pone orgullo en el corazón. Y entonces ella dice, wow, y le parece que eso no está mal. Tener control, tener poder, manifestarme como yo quiero, hacer lo que se me pega la gana, no someterme a nadie, no estar bajo autoridad. Y entonces te das cuenta que todos de alguna manera, por una causa o la otra, hemos tratado de ocupar el lugar que le corresponde a Dios y entonces nos sentimos nuestros propios dioses y queremos nuestro propio reino. ¿Puedes ver hasta dónde te lleva ese orgullo? ¿Puedes ver cómo el orgullo destruye tu familia? ¿Puedes ver cómo el orgullo destruye la capacidad de amar? ¿Puedes ver cómo el orgullo es en esencia algo que por naturaleza te va a llevar a compararte con alguien, y cuando tú te comparas con alguien te roba el gozo? El orgullo, pon cuidado a esto, el orgullo y la falta de amor van juntos. Tú no puedes amar si no prescindes de ser egoísta, porque el egoísmo no corresponde al amor. El orgullo y la falta de amor van de la mano. Entonces Jesús lo que nos invita en el capítulo 2 es a verlo a Él, es verlo como Él se humilla. Él lleva su vida llena de humildad, no de orgullo. ¿Y te acuerdas lo que vimos? El que se humilla será, ¿qué? Exaltado. Entonces, esto de la humillación, ¿qué sería, pastor? ¿Cómo podría definirme la humildad para tenerlo claro, pastor? Ahí te va. La humildad, y te lo voy a decir despacito para que lo apuntes. La humildad es la libertad para dejar de seguir intentando lo que no soy. La humildad, te lo voy a repetir, es la libertad que yo puedo tener para dejar de seguir intentando ser lo que no somos o fingir lo que no somos. Más bien es aceptar nuestra pequeñez. Martín Lutero, el evangelista del siglo XVIII, decía de esta manera, decía, la humildad es la decisión de dejar que Dios sea Dios. Me encanta eso. Así que debo tener mucho cuidado con el orgullo. Debo de tener clara en mi mente, ojo con esto, si tengo cuidado con el orgullo y con la idea de poner las cosas en el altar de yo soy lo mejor y pongo las cosas en el altar de todo el mundo me tiene que rendir a mí, voy a perder siempre la humildad, la paz y el gozo. Y ahí te va para que lo apuntes. Tú ponlo muy claro, no puede haber gozo en la vida del creyente que se coloca por encima de los demás. No puede haber gozo en la vida de un cristiano que está viviendo en altivez. ¿Cómo tendría que vivir, pastor? Entonces, te lo voy a decir. El orden, para que lo tengas claro de manera muy sencilla, como podrías vivir a partir de ahorita, es así. Cristo es primero, los otros después y al último tú. Oh, eso está difícil, pastor. Cristo primero, el otro enseguida y al último tú. ¿Dónde soportas eso? ¿Te acuerdas lo que leímos ahorita? Lo vimos en Filipenses 2 en el verso 3. Si revisas tu verso 3, te vas a dar cuenta que dice, nada hagas por contienda o por vanagloria, o sea, no seas orgulloso, no lo hagas para glorificarte a ti mismo. No, antes bien, en humildad, estima a los demás como superiores a ti. Porque Cristo es tu Señor y tú debes de someterte a Él y rendirte a Él negándote a ti. Entonces tú vas a ver este amor que Él te dio, por lo cual amarás primero al otro.
Y entonces ese es el mandamiento más grande. Ama a Dios y ama a tu prójimo. Ahora es importante entender esto. La palabra, de verdad, amor es dar al otro lo que más necesita, aunque no lo merezca, pero a un costo de sacrificio. Y entonces, si yo soy humilde y me someto al Señor, esta persona humilde, o la palabra humildad en la Biblia es así. Mira, la persona humilde no es la persona que piensa que no vale nada, o no es como en nuestros países, el humilde es el que está bien pobre y que no tiene nada. No, 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 ¿sabes qué? En realidad no es eso. La palabra humilde literalmente es simplemente aquel o aquella persona que no piensa en sí misma. Eso es lo que estamos viendo. O sea que la humildad es alguien que, ¿no? Pues deja de pensar primero en él. La humildad es aquella gracia tan maravillosa que cuando tú piensas que la tienes ya la perdiste. No lo entendí, pastor. Pues tú no puedes decir, híjole, yo soy bien humilde. Pues no, no puedes. O sea, cuando ya tú esa gracia que has recibido empiezas a pensar que la tienes, ya no la tienes. Ya te estás jactando. ¿Viste? O sea, que la persona humilde en realidad se conoce muy bien y se acepta como es. Y dice Romanos 12:3. Romanos 12:3, te lo leo, y dice, Dios en su bondad, dice Pablo, quien escribe Romanos, Dios en su bondad me nombró apóstol y por eso les pido que no se crean mejores de lo que realmente son. Más bien, véanse ustedes mismos según la capacidad que Dios les ha dado como seguidores de Cristo. ¿Puedes ver eso? Así que en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento hay mucha instrucción acerca de la humildad. La mayoría en realidad del Antiguo Testamento se refiere como a alguien que agacha la cabeza, alguien que se doblega, de esta raíz de la palabra humus, que quiere decir tierra. Brother, pon los pies sobre la tierra, no te creas más de lo que eres, es lo que dice. Ahora, en el Nuevo Testamento me encantan las palabras que refiere. La palabra que refiere es servil. Ojo, de servicio, no ser espacio vil, no, servil, de ser servicial, es decir, o ser humilde. Para ponértelo más fácil, ser dócil y manso. Mateo 11:28, Jesucristo dice que Él es manso y es humilde de corazón. Y solo cuando te acercas a Él y dejas que Él sea el que te guíe, tú hallarás descanso para tu alma. Esa es la realidad. Así que volvamos a Filipenses, dice el verso 5. Haya pues entonces en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, ¿quién? Cristo Jesús, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Dice Pablo, tiene que haber en nosotros esta actitud que hubo en Cristo. Es decir, tiene que haber el mismo sentir. Tenemos que tener un mismo parecer, una misma cosa. Un mismo parecer, pastor, sí. No se trata de mis intereses, dice, se trata de los intereses del otro. Es decir, tenemos que ocuparnos en realidad de ver cómo ver por lo que hace falta en el otro. Es decir, si yo atiendo únicamente mis intereses y solamente me pongo en este papel casi que de víctima de mira lo que me pasa, voy a terminar siendo egoísta. Mírenme a mí, cómo padezco. Pero si yo, como cristiano, yo digo, espérame, déjame despojo de José y atiendo lo que te pasa a ti. ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Qué puedo hacer por ti? Y empiezo a ver por los intereses del otro, sin descuidar los míos. Tiene que haber ese balance. Ahora, si vivimos en un mismo parecer y en un mismo sentir, en una misma cosa, debiéramos vivir en unidad, en amor, en el mismo espíritu, con el mismo propósito. Lo leímos en el verso, ¿te acuerdas al principio? Tú y yo tenemos que decirle no al orgullo, no al egoísmo y decirle sí a valorar al otro. Dice el verso, aunque existía Jesús, como dice, como en forma de Dios, Él no consideró ser igual a Dios como algo a lo que se tenía que aferrar, sino que se despojó de sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Y esta palabra despojarse es la palabra literalmente que es skeno, que es la palabra keno o kenosis en el griego. Y esta kenosis es literalmente algo que voy a explicarte ahora, pero si dice que la forma de Dios, o sea, Jesucristo, dice, se humilla y muere en la cruz, tiene este contexto. Dice, Él era plenamente Dios y en lugar de aferrarse a los derechos y a los privilegios de la deidad, decidió y eligió tomar un camino diferente. Este camino en realidad es así. Aunque hubiera podido Jesús ejercer sus derechos divinos cuando estuvo en la tierra, Él eligió
no considerarse literalmente para sacar provecho de toda su deidad y su poder y su manifestación. Al contrario, Él se despoja y se humilla a Él mismo. ¿Te das cuenta de eso? Pero ¿cómo, pastor? No estoy entendiendo cómo es eso. No entiendo. Déjame ponértelo así. Cristo Jesús literalmente se despoja de sí, se hace humilde, y te lo pongo un ejemplo. Si yo tuviera una jarra de agua y tengo un vaso de agua y voy a vertir, a vaciar la jarra de agua para pasarla en un vaso, cambia solamente la forma pero no la esencia. Sigue siendo la misma esencia y la misma sustancia. Jesucristo viene siendo humilde a humillarse delante del Padre, siempre para servirnos, y tú y yo no podemos hacer lo mismo. Si Jesús nos dio el ejemplo de humildad y de verdad de literalmente soportar la burla, y tú y yo no podemos hacer eso, porque no estamos viviendo en el mismo sentir, no consideramos a los otros como más importantes. Jesús tenía, ojo, el mismo poder, tenía la deidad, aun cuando vino a la tierra. No es que era 50% deidad y 50% humano, no, Él era 100% hombre y 100% Dios. Es su deidad, Él pudo haber elegido realmente usar sus derechos. No, dice el verso, se despojó a sí mismo, se despojó. O sea, era imposible dejar al lado los atributos de su deidad y seguir siendo Dios. ¿Por qué? Porque Él no puede cambiar su esencia. ¿Sí me entiendes? O sea, si el atributo de Dios es su inmutabilidad, es decir, Él no cambia. Si Él cambiara y dejara y fuera realmente sin ningún poder de su deidad, entonces Él perdería ese atributo y dejaría de ser Dios. Pero Él en Juan 10, en verso 30, Él dijo, el Padre y yo somos uno en esencia. O sea, eso es lo que decía del ejemplo, o sea, de la jarra y el agua. Cuando Jesucristo, ¿no? Cuando el Señor, cuando se despoja, lo que hace en realidad es que realmente agrega algo en lugar de quitar algo. Él añade una humanidad, unas limitaciones para ser como tú y como yo en haber sido tentado, en haber tenido hambre, en haber tenido sed, sin despojarse en ningún aspecto de su deidad. Lo viste transformando, multiplicando, transfigurándose, lo viste caminar sobre el agua, lo viste liberando demonios, dando vista a ciegos de nacimiento, lo viste con todo su poder. Incluso lo viste como él sabía lo que los otros estaban pensando antes de que lo dijera, como cuando se lo dijo a Natanael o cuando le habló a Felipe. Tú lo viste en ese aspecto poderoso de su deidad. Así que este cambio, en realidad, ese cambio divino, me encanta esto. Lo manifiesta Filipenses 2 para dejarnos ver este punto. Se hizo hombre para poder morir por ti y por mí. Jesús se hizo hombre para morir por ti y por mí. Se humilló a sí mismo, fue obediente hasta la muerte. Ahora, ¿qué significa en la práctica esto que se haya humillado a sí mismo? Él obedeció hasta la muerte más cruel e inconcebible, que fue la cruz. Cristo era verdaderamente hombre y verdaderamente Dios, pero se humilló a sí mismo, permitiendo que los demás se burlaran de él, que lo trataran con desprecio y con soberbia, y de verdad que lo humillaran. Isaías 53 decía que fue despreciado y desechado por los hombres, fue varón de dolores, dice, experimentado en quebranto, sufrido, padeció, fue abatido, fue molido por nuestros pecados y pudo haberlo evitado. Pero en su humildad, él resistió en lugar de defenderse. Y él, en Juan 17 dice, he venido literalmente para hacer la voluntad del Padre. Y dice, ahora glorifícate, Señor. Y glorifícame. Y me encanta eso, porque Él fue obediente en el plan de redención.
Él fue obediente en el propósito de su venida a esta tierra. Fue obediente porque ese era el plan del Padre, para que Jesús viniera a alcanzar al pecador. Y en Marcos 10:45 dice que Jesús no vino a ser servido, sino vino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Y vamos al cierre entonces en Filipenses 2, el verso 9. Por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Es decir, Jesús glorifica a Dios. El gran propósito en todo esto es darle la gloria a Dios en todo. Glorificar a Dios. Pablo nos advierte una cosa, mi hermano y mi hermana. Nos advierte a ti y a mí una advertencia contra la vanagloria. ¿Te acuerdas? Es en el verso 3 que dice, no se hagan vanagloriosos los unos y los otros. Tengan cuidado de esto. Pues Cristo hizo lo contrario. Él se humilló por otros. Y como Él se humilló, Dios lo exaltó hasta lo sumo. Y esa exaltación le dio gloria a Dios. Y esa exaltación, ¿sabes dónde empezó? Con la resurrección. Y de ahí en adelante Dios fue quien obró. Dios fue quien obró. O sea, los hombres le hicieron lo peor a nuestro Señor Jesucristo. Lo peor. Y Dios lo exaltó hasta lo mejor. Los hombres lo insultaban, lo ridiculizaban, se burlaban de Él, pero el Padre le dio un nombre glorioso. Es Jesús, es Emmanuel, es Dios con nosotros, es el que salva. Ahora ese nombre se lo dio Dios. Y la realidad es que ese mismo poder resucitó a Jesús de los muertos, pero lo retornó, literalmente, victorioso al cielo, de donde ha de venir en una vez. Él en su segunda venida vendrá, ahora como justo juez, antes vino como un siervo. Pero esta exaltación, en realidad, dice aquí, le da la autoridad de ser sobre todas las cosas. Sobre toda criatura del cielo, sobre la tierra y sobre debajo de la tierra. Y me encanta. Quiero que veas, por favor, Isaías 45:23. Y está este profeta usado por el Dios y dice, por mí mismo he jurado, dice Dios. Ha salido de mi boca en justicia una palabra que no será revocada. ¿Cuál es esa palabra que no será revocada? La palabra que Dios dijo en Isaías. Ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua jurará lealtad. Es decir, el propósito de la humillación y de la exaltación de Jesucristo fue la gloria de Dios. Sí, pastor, eso está muy bien, eso, pues nos suena muy bien, nos queda muy claro, pero quiero preguntarte si te suena bien y te queda claro, si te hace clic en tu corazón la realidad. Déjame preguntarte un pasito más allá, cómo esto se refleja en tu vida. ¿Cómo luce esto en tu vida? O sea, ¿cómo luce darle la gloria de Dios en tu matrimonio? ¿Cómo luce la gloria de Dios en las finanzas en tu casa? ¿Cómo luce esto en tu trabajo? ¿Cómo glorificas a Dios cuando estás en un conflicto? En tu matrimonio. Cuando estás en ese momento triste, en ese momento de pelea, en ese momento de conflicto, ¿cómo le das gloria a Dios en eso? ¿Cómo glorificas a Dios en el modo en el que te entretienes? ¿Cómo le das la gloria a Dios cuando estás en el internet? El punto es este, mi hermano y mi hermano. Si somos siervos del Señor, entonces Jesús tiene que ser nuestro modelo, porque literalmente Él modeló. Él se despoja de... La Biblia dice, Pablo en Corintios, dice que Él siendo rico se hizo pobre para que tú y yo siendo pobres seamos ricos. Y está hablando en el Espíritu. Él negó esa forma que tenía para tomar nuestra forma y siendo hombre poder morir en la cruz por nosotros. Y Cristo lo modela, y te lo voy a decir de qué manera. Cristo lo modela de esta manera. Dice en los evangelios, hey, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, cargue su cruz y sígame. ¿Puedes ver el modelo? Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Carga tu cruz. Síguelo. ¿Cómo lo modeló Jesús? Él negó su rol. Como parte de la Trinidad en los cielos, negó su rol para poder venir y habitar entre nosotros y redimirnos de pecado y reconciliarnos con Dios. Así que quiero, hacia el cierre, que te quedes en este modelo de Jesús como siervo con 3 cosas, para que con estas te quedes en la noche y aprendas a vivir por ellas. Número 1,
¿Cómo lo modeló Jesús? En obediencia. Jesús dijo, yo hago la voluntad de mi Padre. Y esto en verdad es algo que tú lo ves. Él hace lo que el Padre le dice. La pregunta que yo te hago a ti es, ¿cómo te pones tú cuando alguien te pide algo? ¿Cómo reaccionas cuando te pide alguien algo que debas hacer? Porque el Señor dijo, yo hago la voluntad de mi Padre. Así es que una de las cosas que nos modela es obediencia. La segunda que nos modela es incondicional. O sea, Él lo hace sin importar lo que se le pide. Y la tercera cosa es fidelidad. Lo hace cuando, dónde y cómo se le pide. Cristo nos modeló la obediencia, la incondicionalidad y la fidelidad al Padre. Así que cuando Cristo se está enfrentando a la cruz, la gloria de Dios tuvo preeminencia en su mente, de tal manera que en Juan 17, Cristo Jesús dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Nuestra salvación, mi hermano y mi hermana, tiene como propósito que tú y yo le demos la gloria a Dios. Es decir, la persona que tiene una mente sumisa, que está en el mismo sentir, una mente que está sintiendo una misma cosa, debe de tener muy claro que en realidad cuando se humilla bajo la poderosa mano de Dios, Dios te exaltará cuando sea el tiempo. No importa qué estés pasando, mi hermano y mi hermana. No importa cómo estás tú hoy y lo que te esté sucediendo. Humíllate delante de la poderosa mano del Señor. Deja que Dios trabaje en la situación en la que te encuentras para que Él te exalte en su tiempo. Y te voy a dar 2 ejemplos. ¿Te acuerdas de José, el hijo de Jacob? José que sufrió por 13 años en la cárcel por hacer el bien y no acostarse con la esposa de Potifar. Pero en realidad, preso por todos esos años, el Señor lo exaltó y lo hizo que estuviera él en la autoridad de Egipto. ¿Te acuerdas de David, que fue ungido como rey cuando era joven? Pasó años de sufrimiento, en realidad, y Saúl queriendo matarlo, pero a su tiempo Dios le exaltó y lo hizo rey de Israel. Cuando gozamos nuestra mente y nuestra vida con el Señor, en realidad, Dios te va a levantar. ¿Estamos en realidad dejando que la luz del Señor brille delante de los hombres? Dice Juan 15, que esa evidencia de Jesús en tu vida tiene que darle la gloria al Señor. Y con esto cierro, pero todo este estudio que hemos visto de Pablo, todo verso a verso, realmente Pablo nos deja ver la supremacía de Cristo sobre todas las cosas. No hay un solo centímetro de la creación donde no tenga el sello de Dios, donde no diga Cristo, todo es mío. Pero la trampa en la que tú y yo caemos, mi hermano, en realidad, antes de Cristo, es que nosotros veíamos claramente que nada había valor en esas cosas. Toda la gloria era para nosotros mismos. Hasta que conocimos de que el Evangelio y confesamos fe en Cristo Jesús y creímos en Él, entonces buscamos toda nuestra satisfacción y nuestro gozo en Él. No en las cosas materiales que no pueden llenar nuestro corazón. Nosotros en realidad no nos damos cuenta que nuestro corazón realmente anhela es a Cristo. Pero dice la Biblia que en nuestro corazón puso Dios eternidad. Y nosotros no vamos a descansar hasta que no estemos encontrados con el que es eterno, y ese es Cristo. Si tú has vivido, mi hermano y mi hermana, sin Cristo, si tú has estado apartado del Señor, viviendo una vida insatisfecha, viviendo una vida como estancada, vacía, con el corazón roto, relaciones destruidas, vidas decepcionadas, es porque en este momento sigues buscando cosas en lo creado en lugar de en el creador de las cosas, que es el único que puede suplir y llenar esa hambre que hay en tu corazón. Todos anhelamos aprobación y aceptación y amor. Pero todos lo buscamos en el lugar equivocado. El único que puede darnos eso es Cristo. Buscamos eso en los brazos de otro hombre o de otra mujer y sabemos que esa persona no nos va a llenar. Te digo una cosa, el matrimonio no es para que te hagan feliz tu pareja. No va a poder, es imperfecto, es imperfecta. No está llamado a que te haga feliz, o no, fuimos diseñados para adorar, pero si adoramos otras cosas en lugar del Señor, vamos a tener que padecer las consecuencias de eso. Si fuimos creados para adorar y no estamos adorando al Señor, debemos de tener cuidado, pues entonces debemos arrepentirnos.
Debemos arrepentirnos y escuchar el Evangelio de Cristo Jesús. Él, en realidad, siendo rico, se hizo pobre para venir y padecer y humillarse en este mundo y recibir toda la burla, en realidad, y toda la ira del Señor en la cruz para pagar el precio que te tocaba a ti y a mí, para que pudiéramos ser restaurados, redimidos de pecado y encontrados con el Señor, una vez más, reconciliados con Él. Y te digo algo, tu corazón anhela a Cristo. Cristo es nuestra única esperanza para poder ser transformados. Y cuando nosotros nos damos cuenta de la majestuosa obra de Cristo Jesús, tu jefe, mi hermano, ya no va a ser tan desafiante, porque Cristo va a ser tu jefe. Es decir, tu cuenta bancaria ya no te va a asustar, ya no te vas a afanar por el dinero, porque Cristo es dueño de todas las cosas. ¿Sabes que Él va a proveer para ti? Tu trabajo no depende de lo bien o mal que tú lo hagas. Eso depende del Señor. Tu vida no está en manos de un virus, está en manos de un Señor, que es el Creador. Está en manos de Dios Todopoderoso. Nuestro matrimonio ya no nos va a dar miedo. ¿Sabes por qué? Porque Cristo es reconciliador y redentor. Y nuestro pecado ya no va a ser atractivo porque ahora nos hemos enamorado del Creador, de nuestro Señor y Dios. Así que, para cerrar, como cristianos debemos de entender esto. Lo que nos caracteriza a ti y a mí como cristianos no es lo que escuchamos, no es lo que comemos, no es lo que tomamos, no es donde caminamos. En realidad es esto, es lo que adoramos. Adorar a Cristo y tener una relación con Él es como decimos en Calvary Chapel. Una relación con Jesús lo cambia todo. Amén. Amén. Déjame orar por ustedes. Padre, venimos delante de tu presencia a darte gracias porque tú te despojaste de todo, Señor, para venir y padecer en mi lugar. Y me cuesta a mí, Señor, de pronto separarme de cosas. Y, Señor, yo oro también en este momento para aquel que tiene algún momento de dificultad en no poder doblegar la rodilla y no poder venir directo a la cruz y no poder dejar su orgullo a un lado para poder realmente rendirse a ti. Oro para que estas almas que estén escuchando puedan literalmente despojarse de ellos mismos, negándose a lo que son, para poder vivir una vida transformada y nueva, rendida a ti, porque tú los vas a exaltar. Y como nuevas criaturas tendrán un nuevo destino, un nuevo sistema operativo, una nueva administración, pero un nuevo Señor y Dios. Oro para que cada uno en verdad se rindan a ti. Y para todo aquel que esté en este momento también padeciendo de salud, para todo aquel que esté en este momento padeciendo, Señor, de algo que en su cuerpo no anda bien de manera correcta, te pido que tú, Señor, que eres Jehová Rafa, Dios sanador, tengas cuidado de aquel, Señor, que necesite tu toque sanador, Señor. Si es así tu voluntad, restaura a aquel que tú quieras restaurar. Que el que esté padeciendo pueda mirarte solamente a ti, pero con un corazón entendido de que en tu mano es que está todo. Soberanía, un gran atributo, Señor, el cual debemos de tener realmente en nuestro corazón, entendido de que tú eres soberano y que tú tendrás misericordia del que quieras tener misericordia. Pero mientras tanto, Señor, pues queremos disfrutar de que aún padeciendo y de que aún sufriendo, esto es por ti. Porque es por ti y para ti que vivimos, y como decía Pablo, tú eres todo para nosotros. Gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Muchísimas gracias, Dios les bendiga. Tengan una muy buena noche. Maferita, gracias allá, saludos hasta allá. Nitza también, Virginia, mi querido Lalo, buenas noches. Y Silvia, bueno, gracias también. Amalia, bendiciones, que tengan una buena noche. Patota, Dios te guarde. Y Julieta, pues gracias por conectarse. Me encanta ver que estamos todos unidos aquí en estos momentos. Y Julio, bueno, bendiciones. Maru, bueno, bendiciones también y gracias. Ay, Rocío, Dios te bendiga. Mona, Dios te guarde, orando mucho por ti, Dios te bendiga. Nancy, bueno, que Dios te bendiga también, saludos en casa. Jairo, saludos también. Adis, bendiciones.
Y Kaila, bueno verla, saludos también por la casa. Me da mucho gusto, quiero nada más pues decirles que nos veremos el próximo sábado online, como esta misma noche, pero el sábado 22 a todos los que estén aquí, unos vengan a las 6, otros vengan a las 8, pero nos vamos a encontrar en persona. Tengan una muy buena noche y que Dios les guarde. Hasta luego.